Muchas gracias. Vamos a continuar de la anterior clase el tema del subsistema de referencia y contrarreferencia. Un poco recordando que al empezar que habíamos indicado los componentes de referencia y contrarreferencia son comunicación, transporte, medicamentos e insumos y el funcionamiento de los servicios de emergencia, los hospitales, ¿no? También hemos hablado del procedimiento que se debe realizar cuando tenemos a un paciente que lo estamos atendiendo y hay criterios de referir, cuáles son los 10 pasos que debemos seguir. Ahora vamos a hablar del tema de las boletas de referencia, contrarreferencia y la boleta comunitaria. Dentro de los pasos que hemos indicado, es importante que para que funcione el tema de referencia y contrarreferencia podamos manejar las tres boletas que tenemos: la boleta de referencia, boleta de contrarreferencia y boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria, ¿no? Entonces ahí tenemos en esa presentación que todo esto está establecido en la norma nacional de referencia y contrarreferencia, ¿no? En esa norma nacional está todo el procedimiento que hay que seguir y que hay que aplicar por todos los establecimientos de primer y segundo nivel. Entonces ahí el primer instrumento es el formulario de referencia número 1, es la boleta de referencia, y ese formulario número 1 es cómo debemos llenar la boleta de referencia. Entonces ahí hay todos los datos, empezando del nombre del establecimiento que refiere, puede ser, por decir, centro, salud, hospital, Porco, red de servicios, a qué coordinación de red pertenecen, es coordinación Potosí Rural. Fecha, qué fecha, la fecha de hoy, la hora en que están refiriendo, ficha de identificación, nombre y apellido del paciente, domicilio, edad, sexo, datos clínicos, signos vitales, y ahí el resumen de anamnesis y examen clínico. Tenemos que llenar lo más relevante de la anamnesis, lo más relevante del examen clínico, qué es lo que tiene, por decir, podemos ahí poder resumir ahí: paciente de 18 años con hemorragia del primer trimestre, pálida, inconsciente, así de resumido el tema del resumen de anamnesis. Resultados de exámenes complementarios de diagnóstico si le hemos hecho, y los diagnósticos, ¿no? Hemorragia del primer trimestre sería. Ahí luego tenemos qué tratamiento inicial estamos realizando, entonces inmediatamente será colocarle vía, colocarle soluciones, ¿no? Inmediatamente, y posteriormente ya el tratamiento inicial que le estamos realizando. Y luego la otra parte es el tema del consentimiento informado, ¿no? Melina Choque, digamos, mayor de edad, y ahí es el tema de lo que se tiene que firmar el paciente y firma del acompañante, en este caso puede ser su esposo o familiares que están con la paciente. En ese caso de esa hemorragia, digamos, del primer trimestre, tienen que firmar. Hemos indicado que uno de los procedimientos importantes es que firme el paciente si está consciente o el acompañante, ¿no? Para que nosotros podamos proceder con todas las acciones, necesitamos que ellos estén de acuerdo y tienen que firmar, ¿no? Eso es muy importante para poder continuar con las referencias. Posteriormente, nombre y cargo de quien envía al usuario responsable del establecimiento de salud, el médico que le está atendiendo, la firma y sello del médico, motivo de referencia, urgencia, emergencia, laboratorio, interconsulta, tratamiento,
estudio de gabinete, otros qué es lo que le hemos realizado, fecha de envío, 13 de junio, hora de envío 17:00, y luego hay la otra parte del establecimiento de salud receptor. Puede ser, digamos, el Hospital Bracamonte, tercer nivel, subsector público, nombre de la persona con quien nos hemos contactado al hacer la referencia, luego nombre y cargo de quien recibe al paciente, fecha de recepción, hora de llegada, hora de recepción, médico responsable del establecimiento de salud del hospital receptor, ¿no? Entonces, si estamos refiriendo a las 5, va a llegar seguramente en 40 minutos o de Porco en 1 hora, y ahí seguramente será la fecha de sesión hoy día, hora de llegada 18:30, hora de recepción igual, puede ser 18:30, 18:40, y qué médico nos está recibiendo. Y aquí también hemos indicado que nosotros que estamos mandando al paciente tenemos que contactar con el médico, explicarle en resumen qué tiene el paciente, lo más relevante, digamos, y si en el trayecto ha sangrado más, qué cantidad más o menos, informarle esos datos claves al médico, y una vez que ya hemos dado toda la información, uno los tiene que firmar y el sello de la institución. Ahí termina nuestra responsabilidad y ya es responsabilidad del hospital aquí donde hemos referido y nos está recepcionando, ¿no? Para todo eso que les he mencionado, la boletita de referencia tiene un original y tiene 2 copias, entonces hay que dejar el original al establecimiento de referencia, las 2 copias nos las tenemos que llevar, y posteriormente en el reverso de la hojita de la boleta de referencia está la forma de cómo tienes que llenar la boleta de referencia. Todos los datos que nos piden, está cómo se debe llenar la boleta de referencia, ¿no? Entonces, todos los pasos hay que llenar, y como habíamos indicado, el original va para el establecimiento que refiere, la primera copia para la historia clínica, la segunda copia amarilla para el comité de referencia y contrarreferencia. Entonces, y se anotará también el número de teléfono del médico que nos están atendiendo, de que nos estás recibiendo, su WhatsApp, su correo electrónico, para posteriormente hacerle seguimiento al paciente, que de aquí a un mañana o en la noche, para ver cómo está evolucionando el paciente, ¿no? Entonces ahí terminaría el primer formulario, que es la boletita de referencia, ¿no? Posteriormente tenemos el formulario de referencia número 2, el formulario de contrarreferencia. De la misma manera, ahí se debe llenar todos los datos que nos piden, establecimiento al que retorna el usuario, dice, esa es la boleta de contrarreferencia, establecimiento de salud, en este caso del Bracamonte, la fecha, puede ser, digamos, mañana, 14 de junio, la hora, 9 de la mañana, servicio referente que refiere, red, contacto al establecimiento, nombre de la persona contactada, y posteriormente la identificación del paciente, ¿no? A la que hemos dicho, creo, Melina Choque, domicilio en Porco, edad 18 años, creo que hemos dicho, los datos clínicos, diagnóstico de ingreso. El diagnóstico de ingreso puede ser hemorragia del primer trimestre, pero ya en el diagnóstico de egreso ya cambia, ¿no? Puede ser ya, de acuerdo a lo que le hemos hecho el procedimiento, puede ser aborto incompleto, ¿no? Y lo hemos hecho el legrado correspondiente, ¿no? Cómo ha evolucionado el paciente, qué exámenes complementarios le hemos hecho, se debe mencionar ahí, y qué otros interconsultas, qué tratamiento realizado, le hemos hecho un legrado intrauterino,
seguimiento y tratamiento que hay que hacerle, seguramente ese seguimiento de su antibioterapia, control de sangrado las primeras horas y realizar, digamos, el control médico en 24 horas, ¿no? Igual hay que recomendarle al paciente y a qué establecimiento estamos devolviendo al paciente, como era de Porco, del establecimiento de salud del Hospital de Porco, el establecimiento de salud Hospital Porco, municipio Porco, red de servicios Potosí Rural, nombre del acompañante, quién está recogiendo, del médico que le está recogiendo, y posteriormente hay que hacer el contacto del establecimiento donde a quién se realiza la contrarreferencia, firma el sello del médico tratante y firma el usuario o el acompañante quién está recogiendo al paciente, ¿no? De esta manera nos están llenando la boleta de contrarreferencia y nos están enviando, ¿no? Y posteriormente, igual que el anterior, en la hojita en el reverso de la boleta de contrarreferencia está cómo se deben llenar todos los datos, todo lo que hemos mencionado, la ficha de identificación, nombre, domicilio, edad, datos clínicos, sexo, diagnóstico de egreso, evolución, complicaciones, los exámenes, recomendaciones de tratamiento, recomendaciones para el usuario, todo lo que hemos mencionado está cómo se debe llenar, ¿no? Y el tercer formulario es el tema de la boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria. Estas boletitas de referencia y contrarreferencia comunitaria lo llenan en la comunidad, puede ser el partero, la partera, el responsable popular de salud, que es el RPS, puede ser el profesor. Entonces ahí tenemos primero la boletita de referencia, nombre y apellido, edad, sexo, comunidad, fecha de referencia, hora de referencia, establecimiento a dónde se refiere, en este caso puede ser de una comunidad de Porco hacia Porco, qué observaciones, qué sexo, edad, y ahí motivo de referencia, está descrito, solamente tiene que tiquear, es parto, puerperio, recién nacido, dificultades respiratorias, diarrea, vómitos, otros, en este caso creo que no dice sangrado pueden ponerlo, y ya con ese dato nosotros en el hospital de Porco le atendemos, y una vez que, si es que le hemos resuelto o si le hemos referido al hospital Bracamonte, seguramente una vez que vuelva el paciente, nosotros nos tocará, el Bracamonte nos hace la contrarreferencia a nosotros y nosotros vamos a hacer la contrarreferencia a la comunidad si es que ellos nos han traído a la paciente, todo lo que se ha realizado en resumen. Entonces, este es un manejo de cuando los pacientes son referidos por la comunidad al hospital, y si la atendemos, nosotros también tenemos que llenar la boletita de contrarreferencia, ¿no? Es la coordinación que hacemos con la población, con la comunidad, de que cuando hay alguna emergencia nos puedan ellos enviar inmediatamente al establecimiento de salud con la boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria, ¿no? Entonces, hemos llenado o hemos indicado que hay una boleta de referencia. A nivel nacional, esto funciona en un 60-70%, máximo 80%. No todos los establecimientos cumplen la boletita de referencia, y es peor la boleta de contrarreferencia. A nivel nacional departamental funciona entre un 5 al 10% la contrarreferencia. Entonces, lo que más hay que mejorar es el tema de la contrarreferencia y la boleta de referencia y contrarreferencia comunitaria, que debe funcionar también un 10%, 5%, ¿no? Es decir, pese que ha habido muchos esfuerzos de poderles, que la salud no solo es responsabilidad nuestra, sino también de la corresponsabilidad, pero a veces no valoramos este tema y no hay buena coordinación con básicamente los responsables de la comunidad, etcétera, ¿no? Esto también se tiene que mejorar.
pero son los 3 formularios que deben llenar el establecimiento de salud para que funcione el tema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar para que funcione el tema de referencia y contrarreferencia, como habíamos indicado con el subsistema de insumos y medicamentos, tiene que haber el comité de farmacia, les decía, conformado por el director, el responsable de farmacia y todo un equipo multidisciplinario. De la misma manera aquí tiene que haber el director, el representante del municipio, de la comunidad, para que funcione el comité de referencia, ¿no? Este comité tiene que hacer que funcione la referencia y contrarreferencia. Si no podemos resolver su problema de salud, tenemos que referir a un establecimiento de mayor complejidad. Entonces se define como una instancia interinstitucional que debe analizar, monitorear y evaluar la aplicación de la norma de referencia y contrarreferencia, y su cumplimiento debe tener enfoque de calidad e interculturalidad. Su objetivo: actuar como órgano principal de coordinación para que la atención de la red de salud sea integral, integrada, continua, permanente, oportuna, con enfoque en los cuidados de pacientes y con enfoque intercultural. Ese es el objetivo, y aquí les mostramos de cómo en todas las instancias de organización del sistema de salud debería haber un comité de referencia. Yendo de izquierda a derecha, tenemos el comité de referencia y contrarreferencia del establecimiento de salud, es decir, de los establecimientos de segundo nivel. Estaría conformado por el director del establecimiento de salud, los jefes de servicio, el representante del comité local de salud, que es participación de la estructura social. Ese equipo técnico tienen que hacer que funcione el tema de referencia y contrarreferencia al interior del hospital de segundo nivel o también del centro salud hospital o de los establecimientos de salud. Ya posteriormente a nivel municipal tenemos al comité de referencia y contrarreferencia del municipio, conformado por el jefe médico municipal, por el representante del municipio. Tendría que estar el alcalde, pero como tiene 1000 ocupaciones, puede delegar, o en algunos municipios grandes, como el caso de Potosí, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, tienen al secretario municipal de salud. Él tiene que ser parte de este equipo técnico y es representante del Consejo Social Municipal, que es la estructura social. Posteriormente tenemos el comité de referencia y contrarreferencia de la red. Hemos dicho la red en Potosí son 11 coordinaciones de red que aglutina a 2 o 3 municipios. Ahí este comité está conformado por el coordinador de red, el responsable municipal de salud, director del establecimiento de salud de segundo nivel, representante de los municipios, ANDEPO, que es Asociación de Municipios de Potosí, y representante de los consejos sociales, que es la estructura social. Entonces, todas estas 3 instancias que hemos indicado deberían ser los encargados de que funcione a nivel de su establecimiento, del hospital de segundo nivel como Madre Teresa de Calcuta, o a nivel de red, todo lo que hemos explicado en cómo debe funcionar el tema de referencia y contrarreferencia, deben ellos encargarse. Primero, que las ambulancias estén equipadas. Segundo, que se cumpla el procedimiento de referencia, que se llene la boleta de referencia y contrarreferencia, que llene la boleta que vuelva con boleta de contrarreferencia, que exista comunicación 24 horas, que haya responsables de servicios de emergencia igual a las 24 horas, que no falte insumos, medicamentos, y cuando haya referencia las ambulancias salgan con todas las normas técnicas. Entonces, para que vean, todas estas instancias tienen que reunirse al mes una vez o 2 veces al mes
y ver qué problemas están teniendo para poder referir cómo se le está atendiendo a los pacientes. Ya les he indicado la contrarreferencia a nivel nacional departamental, 5 a 10%. Es decir, no están cumpliendo la contrarreferencia. Entonces, ¿cuáles son las causas de que no puedan mejorar este indicador? Entonces, ellos tienen que analizar entre todas las autoridades, ¿no? De la misma manera, ya a nivel de departamento, hay el Comité de Referencia y Contrarreferencia Departamental, conformado por el director de sedes, el director de establecimientos de segundo nivel. Hemos dicho que son Madre Teresa de Calcuta, boliviano cubano, San Roque, director del establecimiento de tercer nivel, ahora el Bracamonte y Frau Eugenio Natalini, representante de la Asociación de Municipios del departamento, que es ANDEPO, y es representante del Consejo Social Departamental. De esta manera, estas autoridades tienen que reunirse mensualmente o por lo menos cada 2 meses y analizar todos los problemas que tienen los pacientes cuando son referidos de Tupiza, Uyuni, Llanyagua, que no hay camas disponibles, que no hay espacio, que no puede ir a requerir la ambulancia, que no responden el Bracamonte y el Frau Eugenio Natalini, no le dan seguimiento, o porque la norma dice que tenemos que referir poniéndonos en contacto con el director responsable del hospital. Es decir, tantos problemas que les menciono que esta estructura a nivel departamental tiene que resolver los problemas, ¿no? Y a nivel macro, el Comité de Referencia y Contrarreferencia Nacional, conformada por el Ministerio de Salud, directores de los sedes, representantes de directores de establecimiento de tercer nivel, representantes de la Federación de Asociaciones Municipales, la FAN, y representantes del Consejo Social Nacional. Todas estas autoridades deberían analizar todo lo que pasa en el tema de referencia y contrarreferencia de los departamentos, de los municipios, ¿no? El primer problema que tienen es que mejore las contrarreferencias, ¿no? ¿Por qué no se cumple la contrarreferencia, no? ¿Por qué no las ambulancias están equipadas? Más particularmente eso les corresponde más al establecimiento, pero pueden dar un lineamiento. ¿Cuáles son los motivos de que no se manejen los criterios AJO, que es adecuada, justificada y oportuna? Entonces, y desde aquí sacar lineamientos, normas, porque el ministerio es una entidad normadora, y sacar normas para que realmente mejore el tema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Miren, en todas las instancias, desde el establecimiento, desde el municipio, desde la coordinación, desde el departamento y a nivel del ministerio, estos comités de referencia están para poder, como dice, analizar la información, a evaluar, hacer seguimiento. Tienen que analizar los indicadores del funcionamiento de referencia. ¿Y qué indicadores? Primero, indicador de llenado de boleta de referencia, 70-80%. Indicador de contrarreferencia, 5 a 10%. 10% de ambulancias completamente equipadas. No se cumplen las normas y protocolos de atención en el servicio de emergencia. Esos indicadores tienen que analizar para ver cómo pueden mejorar en el funcionamiento diario de los temas de referencia y contrarreferencia, que irá en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos los comités de referencia departamental, municipal, hospitales, tiene un presidente, están todos los otros cargos, los deben definir números de reuniones y los resultados que se deben analizar en el Comité de Análisis de Información, en el CAI hospital, CAI municipal, CAI de red, CAI departamental, lo que les decía, los indicadores
de cumplimiento del funcionamiento de referencia contra referencia y los criterios AJO. ¿Qué porcentaje de las referencias son adecuadas? ¿Qué porcentaje de referencias son justificadas? ¿Qué porcentaje de referencias son oportunas? Y con toda esa información hacer que funcione el tema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Y por último vamos a hablar los criterios AJO, ¿no? ¿Cuáles son los criterios AJO? Que son criterios de calidad para referencia y contrarreferencia. En estos criterios AJO, primero hay que definir qué es calidad. Y en palabras simples, calidad, aparte de ser un conjunto de condiciones, indica hacer bien las cosas, ¿no? Hacer bien hechas las cosas. Es decir, nosotros como personal de salud brindamos servicio, entonces tenemos que brindar un buen servicio. Nuestro trabajo tenemos que hacerlo muy bien, pero si tenemos que las referencias están a un 70%, que nuestras contrarreferencias están al 5 a 10%, que nuestras ambulancias no están equipadas, que no se cumple algunas normativas, entonces nos falta poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso la calidad indica que debemos hacer bien las cosas, ¿no? Y la cual refleja el grado de satisfacción que causan los usuarios, la recepción de servicios, lo cual hace verificable, medible, si estos son buenos, regulares o definitivamente malos. Entonces, calidad es poder lograr satisfacción del usuario, hacer bien las cosas. Básicamente lo tenemos que hacer todos los días, ¿no? Una vez definida qué es calidad, un poco describimos qué es referencia. Las referencias, la remisión de un paciente a un establecimiento de salud de menor capacidad a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva, con el objeto de salvar su vida o solucionar su problema de salud, ¿no? La contrarreferencia es el procedimiento mediante el cual, una vez resuelto el problema, hemos hecho el diagnóstico, el tratamiento, se debe contrarreferir al paciente al establecimiento de salud de origen para que lleves a cabo el control y seguimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquema partiendo del paciente, se le hace la historia clínica, si existen suficientes criterios para establecer el diagnóstico, sí o no. Si es no, entonces ya tenemos que pensar en poder pedir algunos exámenes complementarios, y si no tenemos, hay que referir. Y si tenemos, podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Y en el otro caso, si hay condiciones adecuadas para el tratamiento, le resolvemos el problema y luego, una vez curado, le contrarreferimos. Y si no tenemos condiciones para hacer el tratamiento, tenemos que referir. Así es el esquema para poder hacer el seguimiento o el comportamiento que tenemos que seguir cuando tenemos un paciente que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es referencia adecuada? Referencia adecuada es cuando vimos los 10 pasos que hemos indicado cuando hemos visto el tema de procedimientos. En el tema de procedimientos hemos dicho que hay 10 pasos, y si cumplimos estos 10 pasos, estamos cumpliendo con una referencia adecuada. ¿Y cuáles son esos 10 pasos? Usuario con signos vitales controlados y registrados, soportes mínimos necesarios, es decir, estabilizar al paciente, vías respiratorias libres, oxígeno, venocrisis permanente, claridad y coherencia en el resumen clínico y diagnóstico, medicación inicial según patología y protocolos vigentes, usuario, paciente y familiares o personas cercanas informados, que nos van a dar el consentimiento informado, formulario de referencia llenada y firmada,
comunicación al establecimiento de referencia, traslado en ambulancia mínimamente equipada, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, acompañado por médico personal, con uniforme, con bioseguridad, de acuerdo a la gravedad y complejidad, y acompañado por un familiar o personal cercana si es mayor de edad. Si estos 10 pasos cumplimos, la referencia es adecuada, ¿no? Entonces, y ahí hay otros criterios, los más relevantes, que es formulario de referencia llenada, soporte mínimos necesarios, traslado de ambulancia mínimamente equipada, acompañamiento de personal de salud de acuerdo a la gravedad del paciente y acompañada por un familiar o persona cercana, ¿no? Entonces, la referencia va a ser adecuada si cumplimos con todos estos procedimientos que tenemos, pero a veces esta parte de poder evaluar tanto del hospital de Porco, del hospital Bracamonte, es fácilmente se puede evaluar, ¿no? Si llega una ambulancia y no está equipada, bueno, ahí no estamos haciendo una referencia adecuada, ¿no? Estamos utilizando como si fuera taxi y no corresponde. El paciente tiene que estar, le tenemos que atender desde el momento que sube a la ambulancia con todas las medidas de atención de emergencia y urgencia. Tiene que tener vía de acuerdo a la patología, ¿no? Porque si no, si es algún, por ejemplo, un traumatismo de alguna luxación o de una fractura, simplemente tal vez hay que inmovilizar y colocar analgésico, pero de igual manera hay que ir al lado del paciente, acompañándole y haciéndole las medidas que requieren el traslado, ¿no? No puede ser que el personal de salud lo deje atrás en la camilla y se vaya adelante con el conductor. Eso no es adecuado, ¿no? Tiene que ir el médico acompañado, tiene que ir su familiar y tiene que tener la boleta completamente llenada, firmada. Entonces, con estabilizado el paciente, si se quiere con oxígeno, es decir, todas las acciones que indican en el procedimiento. Y si no es así, inmediatamente el hospital de origen puede evaluar, o el hospital de recepción, en el caso del Bracamonte, puede evaluar si todos esos procedimientos se han cumplido y pueden calificar si fue adecuada o no fue adecuada. De esta manera la referencia va a ser evaluada, adecuada o no adecuada, si cumple o no cumple los 10 procedimientos, ¿no? Cuando la referencia es justificada. La referencia justificada es cuando el establecimiento de salud no va a poder resolver el problema de salud, por ejemplo, que no tiene examen de laboratorio, no tiene ecografía, no tiene rayos X, no tiene el personal y básicamente no tiene la capacidad instalada